Forzados a sacar conclusiones, a aprender lecciones tras sus larguísimas guerras con los mesenios e iluminados por las leyes de Licurgo, los espartanos construyeron una nación militar. Fue el conocimiento del poder de subversión del enemigo, el haber estado a punto de caer en sus manos, lo que hizo de Esparta lo que después llegó a ser. Fue la paranoia de seguridad, la desconfianza en el sometido, lo que elevó a Esparta por encima de los demás estados helenos e hizo que se entregara confiada a la sabiduría de Licurgo, pues los espartanos estaban obsesionados con que sus resentidos esclavos, muchísimo más numerosos, pudieran rebelarse de nuevo contra su autoridad, de modo que eligieron endurecerse y crear un nuevo tipo de hombre bajo un poder autoritario, totalitario, militarista, incorruptible e incuestionable que se deberá obedecer ciegamente. A partir de entonces, las leyes de Licurgo adquirieron su mayor esplendor. Este fue el periodo a partir del cual Esparta fue única en la Hélade, el periodo en el cual algo cambió, la época en la que el pueblo espartano, guardando silencio y discreción, sufrió la más extraña de las transformaciones. Los espartanos aprendieron a dirigir su agresividad no ya solo contra sus enemigos y rivales, sino primeramente contra sí mismos y sus semejantes, con el objetivo de estimularse, depurarse y perfeccionarse. Además de endurecer al practicante, tal conducta hacía asomar sutilmente, en mentes ajenas o enemigas, la pregunta subconsciente de si se hacen esto a sí mismos, ¿qué harán a sus enemigos? Así nació, pues, el ascetismo militar. Los espartanos se militarizaron. Todo su pueblo pasó a estar organizado, distribuido e integrado cuidadosamente. Esparta pasó a ser socialista y totalitaria, entendiéndose el socialismo en su sentido original de sociedad organizada y disciplinada por una élite superdotada formada con sus mejores hijos. La organización por castas en Esparta era tripartita: guerreros, burgueses y esclavos. Los espartiatas se asemejaban a una orden cerrada, selectiva y elitista que era la aristocracia de Esparta, que en sí misma estaba fuertemente jerarquizada y que requería como condición de pertenencia el haber nacido en el seno de una familia espartana de sangre únicamente doria, el pasar una estricta eugenesia y el haber superado después pruebas atroces durante la mortal instrucción. Solo los varones espartiatas, brutalmente entrenados y militarizados hasta la médula, podían portar armas, aunque les estaba prohibido luchar entre ellos de cualquier modo que no fuese en combate cuerpo a cuerpo. No podían permitirse duelos de honor con armas donde cayesen hombres necesarios para la defensa del país. Dentro de este estamento, la élite a la que todos los jóvenes aspiraban eran los hipeis, una guardia selecta de 300 hombres menores de 30 años. Los espartiatas eran los descendientes del antiguo ejército dorio invasor y de sus familias, es decir, la nobleza guerrera de los antiguos dorios. Conformaban, pues, la casta guerrera propiamente espartana y de ella procedían también todos los sacerdotes. La casta de los ciudadanos, incluyendo mujeres y niños, nunca tuvo más de 20.000 miembros. Eran 10 veces menos que los hilotas. Los perecos, en griego poroikoi, significa periféricos, habitantes de los alrededores o vecinos. Formaban parte de la clase media, una suerte de burguesía. Vivían en aldeas con un gobierno local, sin autonomía en lo militar y en la política exterior, y se dedicaban principalmente al comercio, la herrería y la artesanía, actividades que estaban prohibidas a los espartanos. Los perecos, pues, eran los que se encargaban del dinero y de la logística. Eran descendientes de antiguas poblaciones dorias, emparentadas con las aqueas, que a su vez guardaban relación con los pelagos. También procedían de poblaciones que no habían opuesto resistencia a Esparta durante el proceso de definición de las polis. Todas las ciudades mesenias costeras tenían estatudes perecas. Los perecos tenían derechos a un clero pequeño y poco fértil, y a menudo supervisaban a los hilotas, haciendo de intermediarios o capataces entre estos y los espartanos, y constituían además la tripulación de la marina, tanto la comercial como la de guerra. Los intermediarios entre los perecos y Esparta eran los armostes, 20 espartanos encargados de administrar a los perecos y poner mano dura cuando hiciera falta. A través de ellos llegaban a Esparta los víveres, las armas y los bienes artesanales. Los hilotas, es decir, los cautivos, se encontraban en lo más bajo de la estratificación social.
Eran descendientes de los antiguos mesenios que se habían ido mezclando paulatinamente con los pelagos y otros tipos pre-indoeuropeos nativos de Grecia. Su condición era de siervos dedicados a trabajar los campos a perpetuidad, pero se les permitía tener posesiones, es decir, propiedad privada. Una cantidad fija de sus cosechas debía ser destinada a su señor espartano y el resto quedaba en sus manos, permitiéndose que se enriqueciese, cosa que el espartano, en cambio, no podía hacer. Los ilotas estaban atados a la tierra y les estaba prohibido abandonar el cleros que cultivaban, aunque también estaba prohibido expulsarles de él. Como su estatus no era de esclavos, no se podía comprarlos o venderlos. Gracias a estas medidas de tipo feudal, Esparta nunca tuvo que importar grandes masas esclavas del extranjero, como sí haría Atenas. Odiaban mortalmente a la arrogante nobleza espartana, por la que eran despreciados y humillados. Solo la unidad, la fiereza, el carácter guerrero, la capacidad organizativa y la crueldad de la élite espartana les impedían estar en continua rebelión. Los números de los ilotas, según el historiador griego Tucídides, oscilaban entre 150 y 200.000. Como señas de identidad, debían llevar la cabeza afeitada, ropas de cuero y un kine, un gorro de piel de perro. No ostentar estos atuendos se castigaba con la pena de muerte, y el amo del ilota era multado. La eugenesia se considera como una filosofía social que integra el conocimiento de diversas áreas como la genética, psicología, biología, anatomía, política, economía, medicina, entre otros, para justificar la autodirección de la evolución humana. Para entender a la eugenesia hay que adentrarnos de lleno en el asunto. Se puede decir que el sistema de eugenesia precedía incluso el nacimiento, pues a la joven embarazada y futura madre se le hacían practicar ejercicios especiales, pensados para favorecer que su futuro hijo naciese sano y fuerte, y que el parto fuese fácil. Nada más distinto que los tiempos presentes, en los cuales muchas mujeres que no han hecho deporte en su vida se ven forzadas a dar a luz de forma sumamente dolorosa, sin la preparación física y mental necesaria, como un soldado que va a la guerra sin entrenamiento militar. Recién nacido el bebé, la madre lo bañaba en vino. Según la costumbre espartana, el contacto corporal con el vino hacía que los epilépticos, decrépitos y enfermizos entraran en convulsiones y se desmayaran, de modo que los débiles morían al poco tiempo, o al menos podían ser identificados para su eliminación. Pero los fuertes eran, según ellos, endurecidos como el acero en cuerpo y alma. Esto puede parecer una especie de superstición infundamentada, pero incluso el mismo Aristóteles la defiende, y los ilustrados franceses criticaron como irracional la costumbre campesina de bañar a los recién nacidos en agua con vino, señal de que en la Francia campesina del siglo XVIII esto aún se hacía. Hoy en día sabemos, por ejemplo, que un baño de alcohol endurece los pies, preparándolos para soportar actividad prolongada. También sabemos que el vino tinto contiene taninas, sustancias de origen vegetal que son utilizadas para curtir las pieles de animales y el cuero, ya que lo hacen duro y resistente a las temperaturas extremas y a los ataques de microbios. Si pasaba la prueba, el bebé era llevado por su padre al esgé, que significa pórtico, e inspeccionado por un consejo de sabios ancianos para juzgar su salud y fortaleza, y determinar si sería capaz de soportar una vida espartana.
Todos los bebés que no eran sanos, bellos y fuertes eran llevados al Apótetas, que significa lugar de rechazo, en la ladera este del monte Taygeto, a 2.400 metros de altura, desde donde eran arrojados a Caiada, una fosa situada a 10 kilómetros al noroeste de Esparta. Caiada, hasta nuestros días, es un lugar que siempre ha estado rodeado de leyendas siniestras. No solo los niños defectuosos eran arrojados a sus profundidades, sino también los enemigos del Estado, cobardes, traidores, rebeldes mesenios y sospechosos, y algunos prisioneros de guerra. Recientemente se han descubierto numerosos esqueletos allí sepultados, incluyendo de mujeres y niños. Recordemos por otro lado que los antiguos germanos abandonaban a los bebés defectuosos en los bosques para ser devorados por los lobos. Según Plutarco, para los espartanos, dejar con vida a un ser que no fuese sano y fuerte desde el principio no resulta beneficioso ni para el Estado ni para el individuo mismo. Bajo este principio se ejecutaba en un acto de compasión a todos los bebés que no eran perfectamente sanos. Lo que la naturaleza suele hacer de modo lento y doloroso, los espartanos lo hacían de modo rápido y casi sin dolor, ahorrando trabajos y sufrimientos quizás innecesarios. En vez de soslayar las leyes naturales, los espartanos las elevaban al máximo exponente y creaban un mundo donde era imposible huir de ellas. La mayoría de estados helénicos siguieron tácticas similares de selección eugenésica en las que se daba por supuesto que el derecho a la vida no era para todos, sino que era necesario ganárselo demostrando ser fuerte y sano. Tal idea viene de la convicción inconsciente de que el pueblo al que se pertenece ha interiorizado un pacto con la naturaleza. La diferencia estriba que en el extranjero la eugenesia era opcional, pues la decisión correspondía a los padres, de tal modo que el seleccionar a los bebés era una política privada y doméstica. En Esparta, en cambio, la selección era una política estatal plenamente institucionalizada. Los espartanos veían en estas medidas un asunto de vida o muerte. Los bebés que sobrevivían a la selección eran devueltos a sus madres e incorporados a una hermandad masculina o femenina según su sexo, generalmente la misma a la que pertenecían sus padres. Poco o nada se sabe sobre estas hermandades, pero probablemente era allí donde los espartanos eran iniciados en el culto religioso, donde se les enseñaba a tomar las riendas de sus fuerzas interiores, a despertar su espíritu y a recibir la sabiduría de la que Esparta era heredera. Tras haber sido aceptados en dicha hermandad, pasaban a vivir con sus madres y las niñeras, criándose entre mujeres hasta los 7 años. Las madres y niñeras espartanas eran un auténtico ejemplo de maternidad sólida, jóvenes duras, severas y virtuosas, imbuidas y convencidas de la profunda importancia y el carácter sagrado de su misión. En vez de envolver a los bebés en vendajes, ropas de abrigo, pañales y mantas como si de larvas se tratasen, las madres y nodrizas de Esparta les ponían telas flexibles, finas, ligeras y en escasa cantidad, dejando libres las extremidades para que pudieran moverse a voluntad y experimentar la libertad corporal. Sabían que los bebés tenían un sistema inmunológico más fresco e intacto que los adultos, y si se les enseñaba a aguantar el frío y el calor a temprana edad, no solo no se resentirían, sino que se endurecerían y serían más inmunes en el futuro. En vez de ceder ante los lloriqueos de los bebés, las mujeres espartanas les acostumbraban a no quejarse. En vez de permitir el capricho con la comida y sobrealimentarlos con alimentos super purificados y ultra esterilizados que hicieran que sus sistemas inmunológicos perdieran la atención, les alimentaban con una dieta tosca y natural. Durante los primeros 7 años, otra de las tareas era lograr que los infantes se enfrentaran a sus temores, extirpando los miedos y las supersticiones infantiles. Para ello, las madres y niñeras espartanas recurrían a diversos métodos. En vez de permitir que los bebés desarrollaran temor a la oscuridad, desde recién nacidos les dejaban ir a oscuras para que se habituaran a ella y le perdieran el miedo. En vez de favorecer que los bebés no se supieran valer por sí mismos, a menudo los dejaban solos. Les enseñaban a no llorar y a no quejarse, a ser duros y a soportar la soledad, aunque sí quitaban los objetos o impedían las situaciones que pudieran disgustar a los bebés o hacerlos llorar justificadamente.
los niños espartanos, en fin, se les permitía internarse en la naturaleza, correr por los campos y por los bosques, trepar árboles, escalar rocas, ensuciarse, ensangrentarse, juntarse, pelearse y andar totalmente desnudos para que no quedase una sola porción de su piel sin curtir a la intemperie. Eran tratados como verdaderos cachorros. Todos los varones física y espiritualmente sanos sienten la llamada del heroísmo, de la guerra y de las armas desde muy temprana edad, pues es un instinto que Esparta les ha inyectado en la sangre para asegurar su defensa. Lejos de alejarle el gusto por la violencia que se da siempre entre los niños, las mujeres espartanas lo fomentaban en lo posible. Cada vez que los niños veían un soldado espartano, se creaba en torno a él una aureola de misterio y adoración. Lo admiraban, lo tenían como modelo y ejemplo, y querían emularlo cuanto antes. Como resultado de estas crudas políticas, las nodrizas espartanas se hicieron famosas en toda la Hélade, pues su infalible crianza producía unos niños tan maduros, recios y disciplinados, que muchos extranjeros se apresuraron a contratar los servicios de estas niñeras para criar a sus propios hijos, bajo los métodos espartanos. Por ejemplo, el famoso ateniense Alcibíades, sobrino de Pericles y alumno del filósofo Sócrates, fue criado por la nodriza espartana Amicla. A los 7 años, los niños espartanos eran más duros, fuertes, sabios y feroces que quizás más de un adulto de hoy en día. Y aunque no eran hombres aún, estaban ya perfectamente preparados para la llegada de la madurez. A esta edad comenzaban su agogé, es decir, su entrenamiento, pero eso, lamentablemente, será cuento para otra noche. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Y a no olvidar, la paideia es eterna.